Comenzando la clase del día de hoy sobre tubo digestivo, esta es una de las clases más importantes de la materia. Es una clase que les va a servir mucho para el año próximo. Van a tener una rotación que va a ser fisiología digestiva y van a partir de los conocimientos que aprendamos hoy acá. Bien, un poco con los objetivos del día de hoy. Ustedes van a ver que el tubo digestivo está organizado en un patrón histológico básico. En histología, cuando decimos patrón histológico básico, nos referimos a que hay algo que se repite a lo largo de los distintos órganos que pertenecen a ese aparato. Entonces, nuestro primer objetivo va a ser reconocer este patrón histológico básico y entender cómo está formado. Después vamos a analizar cada uno de los componentes o túnicas que forman parte de este patrón histológico básico y entender qué es una mucosa, qué es una submucosa, qué es una túnica muscular, qué tipo de músculo que lo forma, qué es una denticia, qué es una serosa. Después vamos a asociar la histología con la función de cada órgano. Esta es una de las grandes herramientas que a ustedes como médicos les va a dar la histología. Comprender el funcionamiento de los órganos, entendiendo hasta incluso el funcionamiento de cada una de las células que forman ese órgano. Bueno, y por último, después de ver tubo digestivo, vamos a abordar la histología de las glándulas salivales. Entonces, bueno, comencemos por acá, un poco con la suerte de que muchos ya han visto temas de esplagnología. Y vamos a hablar un poco sobre las funciones del tubo digestivo en general, o del aparato digestivo. Primero que nada, se encarga de degradar física y químicamente a los alimentos. Después, en una segunda instancia, su función es absorber los nutrientes, como los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, las vitaminas. Por ejemplo, vamos a charlar un poco sobre la vitamina B12 que aparece por acá, así como también el agua, los electrolitos, es decir, todo lo que va a ser importante para el metabolismo y para el medio interno del cuerpo humano va a incorporarse a través del aparato digestivo. Y perfecto, el tubo digestivo comienza en el esófago, ¿sí? En el extremo proximal, después se sigue con el estómago, que sigue a continuación por aquí, después con el intestino delgado tiene 3 porciones, como ustedes ya sabrán: duodeno, yeyuno e ilio. Y por último terminamos con el intestino grueso, que finaliza en el ano. Cuando a esto le sumamos la cavidad orofaríngea con los dientes, las glándulas salivales, es decir, las glándulas anexas al tubo digestivo, como son las salivales, el hígado y el páncreas, ahí sí ya terminamos de conformar lo que es el aparato digestivo. ¿Bien? Pero a nosotros nos toca hoy tubo digestivo en este momento, y a lo último vamos a ver algo de glándulas salivales. Cada uno de los órganos que componen a este tubo, ¿sí? Son huecos de tal modo que interactúan, de tal modo que están interconectados entre sí y forman este tubo que tiene más o menos unos 10 metros de largo. De esta manera, al besarnos, unimos dos tractos digestivos entre sí para dar un único tubo que tiene unos 20 metros de largo entre ano y ano. Esto en realidad es muy romántico. La próxima vez que le pida un beso a una señorita, voy a decirle esto y estoy seguro que no voy a fallar. Bien. Entonces, este tubo que está dividido en túnicas, ¿qué se van a llamar? Mucosa, submucosa, muscular o muscular externa, serosa o adventicia en algunos casos. Ni más ni menos, estas 4 túnicas son las que forman parte de este patrón histológico básico que estamos hablando. Todos los órganos del tubo digestivo van a estar organizados en estas 4 capas. Ya las habíamos nombrado cuando vimos la clase anterior, aparato respiratorio, cuando vimos tráquea, por ejemplo, ya también la habíamos visto, esta organización en túnicas. La tráquea también, y los bronquios tienen un patrón histológico básico.
Pero lo volvemos a definir. Una mucosa está definida por un epitelio de revestimiento que está en contacto con la luz. Debajo de ese epitelio hay una lámina propia, que es tejido conectivo colágeno laxo. Para que no tengan que memorizar, recuerden que los tejidos conectivos colágenos, se escucha un ruidito por ahí, por favor, los micrófonos. Sí, puede ser que sea yo, así me voy a mutear. Ah, bueno, no, está bien, Luqui, perdón. Una lámina propia de tejido conectivo colágeno laxo, y recuerden que siempre subyacendo a un epitelio de revestimiento vamos a encontrar colágeno laxo que lo rodea, que lo nutre. Y esto es porque el colágeno laxo, al tener menos densidad de fibras, los nutrientes pueden difundir con mayor facilidad. Una característica propia del tubo digestivo, de la mucosa del tubo digestivo, es que vamos a encontrar un elemento que se denomina muscular de la mucosa. Después vamos a tener una submucosa formada por tejido conectivo colágeno denso, una muscular externa que la mayoría de las veces será músculo liso, y por último una serosa o adventicia. Acá tenemos un esquema que está buenísimo, vamos a retomar este esquema varias veces a lo largo de nuestras diapositivas, y acá justamente tenemos cómo va modificándose el patrón histológico básico a lo largo de todo el tubo digestivo. Los órganos que vamos a ver el día de hoy van a ser esófago, estómago, las 3 porciones del intestino delgado, que es el yeyuno, el duodeno, el yeyuno, el ilion, y el colon. Fíjense cómo la mucosa es la túnica que más varía a lo largo de todo el tubo digestivo, con la cual la mucosa va a ser la túnica más importante para nosotros para hacer diagnóstico del órgano. ¿Bien? Entonces, continuemos y vamos a comenzar este viaje. Es como el autobús mágico, ¿no? Nos vamos a hacer chiquitos y nos metemos adentro de un tubo digestivo y vamos a navegar por aquí adentro. Estamos observando aquí un órgano que es hueco, con lo cual muchas veces ya nos va a hacer se nos va a prender una lamparita. ¿Será de tubo digestivo cuando vean un órgano hueco? Podemos ver que en contacto con la luz hay un tejido muy, muy basófilo. Podemos ver también desde este aumento que está formado por distintas túnicas. Cuando nos vamos a mayor aumento, podemos observar que en contacto con la luz encontramos este tejido que es un tejido epitelial de revestimiento plano estratificado. Podemos saber que es plano porque en el estrato más apical las células tienen morfología plana. Atentos al detalle de que es un epitelio plano estratificado no queratinizado, como vimos en piel en anteriores clases. Subyaciendo a este tejido, vamos a encontrar este tejido muy acidófilo que corresponde a la lámina propia, tejido conectivo colágeno laxo. También podemos encontrar por aquí, y acá donde les estoy marcando con el puntero láser, que hay músculo liso. En este caso está corte transversal. Ese elemento no es ni más ni menos que la muscular de la mucosa. Observando esta mucosa tan característica, nosotros ya nos encontramos en condiciones de hacer diagnóstico de esófago. Avanzando un poquito más hacia lo profundo, vamos a encontrar que debajo de la mucosa habrá una submucosa que por definición es tejido conectivo colágeno denso, no modelado, que presenta acinos de tipo mucosos. Estos acinos de tipo mucosos van a estar produciendo una secreción resbaladiza para lubricar la luz de este órgano. Si vamos viendo hacia más profundo del órgano todavía, vamos a encontrarnos con una capa muscular nuevamente, ya no la muscular de la mucosa, sino por eso la llamamos muscular externa, que tenemos aquí dos tipos de tejidos. Podemos observar por acá este tejido acidófilo. Me gustaría si alguno de ustedes puede colaborar con nosotros y contarnos qué tejido básico piensan que es este que está acá, marcado con el puntero láser.
o si lo quieren poner en el chat también. Sí, acá te responde Manuela, muscular liso te pone. Ajá. Vamos a decir las características. Estamos observando un tejido que es muy, muy acidófilo. Y vemos que sus núcleos, en un corte longitudinal como el que estamos observando aquí, son alargados de cromatina densa. Y también en este corte longitudinal, no sé si estoy viendo yo por tener la pantalla acá en primer plano, pero yo veo unas estriaciones por acá. Entonces, ¿a qué tipo de músculo piensan que corresponde este que estamos marcando? A corte longitudinal. Dijimos núcleo. Ahí Manuela se corrige y te pone, estriado esquelético. Ahí está, genial, buenísimo, Manu. Felicitaciones. Y está muy bueno. Cometer un error no es en realidad cometer un error, es aprender el doble. De esa manera te queda mucho más. Yo las veces que han dicho una pregunta en una clase, como alumno, ¿no? Y yo levanto la mano, respondo y me mando un moco, aprendo el doble porque ya sé cuál es el error y ya sé cuál es la respuesta correcta. Además, por el hecho de haberlo preguntado y estar ahí como atento, hace que uno lo recuerde más. Y va, tal cual yo una vez participé, dije que era músculo liso y era estriado esquelético, y entonces te queda el doble. Entonces tenemos corte longitudinal de músculo estriado esquelético, por acá arriba tenemos corte transversal de músculo estriado esquelético. Nos damos cuenta porque los núcleos son redondeados, van hacia la periferia de las fibras, y ahora sí, por este lado tenemos distintos haces de estas células acidófilas. Fíjense que la acidofilia es un poco más pálida a comparación del músculo estriado esquelético. Y vemos que estas células tienen unos núcleos que tienen una forma particular, que son alargados de bordes romos, con forma de habano. Son de cromatina laxa. Y ahora sí, Manu, ¿a qué tipo de tejido corresponde esto que estamos charlando y marcando acá con el puntero? Ahora sí te responden liso. Ahí está. Estamos observando un músculo liso. Entonces, la túnica muscular externa del esófago tiene dos tipos de músculo. Y acá vamos a ver esto. El esófago, según el tercio que estemos observando en el preparado, vamos a ver que tiene distintos tipos de músculo. En el tercio superior, piensen que el tercio superior del esófago es una continuación de la faringe, la cual está formada enteramente por músculo estriado esquelético, así que en el tercio superior del esófago también será una túnica formada por músculo estriado esquelético. En el tercio inferior, ya llegando al estómago, una vez que atraviesa el hiato diafragmático, va a estar formado esta túnica por músculo liso. Y como ustedes ya se irán imaginando, en el tercio medio vamos a encontrar una mezcla de ambos tipos de músculo. Por ese motivo, lo que estamos observando acá es un corte transversal de un esófago en su tercio medio. La mayoría de los cortes que podemos encontrar en los preparados de la cátedra y en la histología en general son de tercio medio. Se pueden ver ambos tipos de músculo. Y cuando observamos la túnica más superficial, vemos que está formada por un tejido conectivo colágeno laxo, bien que acá en este preparado, por cuestiones de la técnica histológica, está poco conservado. Esto corresponde, damas y caballeros, a una túnica adventicia. La túnica adventicia se define como una capa que envuelve a un órgano de tejido conectivo colágeno laxo. Vamos a encontrar vasos de gran calibre, nervios de gran calibre. Piensen que el vago va bajando por acá, ¿no? También. Vamos a encontrar muchas veces también tejido adiposo. Esa es la definición de una adventicia. Ahí está la definición que venimos viendo nosotros desde que vimos vasos sanguíneos que están rodeados por una adventicia. La tráquea también está rodeada por una adventicia y no es excepción el esófago. Ahora recuerden, el esófago es el único de los órganos de este tubo que van a encontrar con esta túnica.
Y acá tenemos el cuadrito resumen. Piensen una cosa, cuando hablamos de esófago, piensen en que la función es transportar el bolo alimenticio desde un lugar hacia el otro, desde la faringe hacia el estómago, para lo cual va a necesitar tener en contacto con la luz un epitelio que sea plano estratificado. Imagínense si acá el esófago tuviera un epitelio plano simple. En la primera de cambio que yo me trago un hueso de pollo y me va raspando todo para abajo, el epitelio plano simple voló y se generó un daño en este órgano. Siendo así, un epitelio plano estratificado es bastante resistente, entonces me puedo tragar lo que quiera, una espina de pescado que no va a pasar nada. Un palito de escarbadientes, por ejemplo. Entonces de esa manera le da la resistencia. Y cuando yo tengo que recordar algo particular también de este órgano es que en la submucosa encontramos acinos mucosos. Encontramos estos acinos mucosos que van a cumplir la función de lubricar la luz del esófago para que justamente el bolo alimenticio pueda pasar con facilidad. Bien, continuamos, vamos a nuestro siguiente órgano. Acá tenemos un órgano que es hueco, pero estamos observando una sección de su pared, ¿sí? Este órgano hace todo un círculo completo, pero estamos observando un pedacito de su pared. Esta es la foto que tenemos a la izquierda, la que encuentran en la guía de trabajos prácticos. La luz que encontramos arriba es la luz central del órgano. Y podemos observar que también está formado por distintas túnicas. Está formado por nuestro patrón histológico básico que venimos conversando. Ya nos hace ruido ver esta mucosa que es muy particular, nada que ver a la mucosa que veníamos observando en esófago. Cuando vemos un diagrama de esta mucosa, vamos a encontrarnos que está formada por glándulas. Es una mucosa que en su parte más apical, en su parte más superficial, tiene un epitelio cilíndrico simple. Este epitelio cilíndrico simple se va a invaginar para formar glándulas tubulares ramificadas. La parte de ramificada hace referencia a que el adenómero, esto vendría a ser como la parte que conduce, el adenómero, que es la parte que está en el fondo, está dividido en dos, por eso se llama tubular ramificada, ¿bien? Pero son glándulas tubulares. Y estas glándulas tubulares van a tener distintos tipos celulares muy importantes para nuestra materia. Entonces, dijimos ya que el epitelio que se encuentra en este órgano es un epitelio cilíndrico simple. Ya es diferente del epitelio plano estratificado, no queratinizado, que veníamos viendo en el esófago. Este epitelio cilíndrico simple se imagina y forma glándulas. Y vamos a ver que nos encontramos con distintos tipos celulares, las células que están más cerca de la porción superior de la glándula, que esta parte se denomina cuello, se van a llamar células mucosas del cuello. ¿Qué es lo que se puede hacer con el salario mínimo en Brasil? Acá tenemos una flecha que nos está marcando este epitelio cilíndrico simple, que es el epitelio superficial. Y fíjense, por acá, podemos marcar, acá, estamos marcando acá, estas son las células mucosas del cuello. Son células muy parecidas, primas hermanas de células caliciformes. Hasta acá estábamos antes. Si nosotros nos vamos hacia profundidad en la glándula, podemos ver que tenemos esta región que es más acidófila de la glándula. Esto se debe a que encontramos gran cantidad de células parietales. Nos encontramos ahora analizando la región del cuerpo de la glándula, ¿sí? La glándula tiene un istmo, un cuello, un cuerpo, esto sería el cuello, un cuerpo que sería esta región, y esta región que es el fondo o la base. Como podemos ver en nuestro esquema, en la región del cuerpo abundan las células parietales, y son estas células muy características que
se evalúan mucho, son células poliédricas de citoplasma muy acidófilo intenso, núcleo esférico de cromatina laxa, nucleolo evidente. Cuando pensamos en la ultraestructura de esta célula, está directamente relacionada con su función. La función de esta célula, la más importante, es la secreción de ácido clorhídrico. Ustedes recuerden que el estómago, la función que tiene es producir el jugo gástrico. El jugo gástrico, uno de los principales componentes es el ácido clorhídrico, que es lo que le va a dar el pH extremadamente bajo, llegando a 3 incluso de pH. Estas células se van a encargar de producir este ácido clorhídrico, de tal modo que van a tener un aparato apical especializado que se denominan canalículos. Son unas especies de invaginaciones de las células de la membrana apical hacia adentro. A su vez tienen como este festoneado, como un repulgue de empanada, ¿sí? Que eso aumenta la superficie de secreción. El ácido clorhídrico va a ser, de alguna manera, constituido en la luz de esta glándula. El ácido clorhídrico no se forma dentro de la célula. Ustedes recuerden del CBC que el ácido clorhídrico es una unión iónica entre un anión cloro y un protón hidrógeno. La célula lo que va a hacer es, a través de bombas, es transportar cloro desde su citoplasma hacia la luz, y también va a transportar protones desde su citoplasma hacia la luz. Una vez en la luz, estos dos iones se van a unir por atracción de cargas. De esa manera, la célula va a producir ácido clorhídrico. Para esto, pensemos un poco. Si vamos a necesitar gran cantidad de bombas que van a estar enviando iones en contra de su gradiente de concentración, vamos a necesitar muchísima, pero muchísima energía. Entonces, estas células están cargadísimas de mitocondrias. Por ese motivo, las células parietales son tan acidófilas. Recuerden que las mitocondrias están repletas de proteínas, más que nada en su membrana mitocondrial interna, donde tenían toda la cadena de transporte de electrones, el complejo que fabrica ATP, y todo eso le confiere mucha acidofilia a la mitocondria. Entonces, acá tenemos la ultraestructura de la célula, ¿bien? Y lo correlacionamos con la estructura, es decir, con lo que vemos en el microscopio óptico y con la tinción en HIE. Tienen una función más, no la olviden, que es la producción de factor intrínseco de Caster. El factor intrínseco es una proteína que se va a fijar a la vitamina B12 y la va a proteger de su degradación en el duodeno. ¿Bien? Ya van a estudiar ustedes en fisiología digestiva que la vitamina B12 se une en la saliva, ya una proteína que la va a transportar, la proteína R, después en el estómago se une el factor intrínseco y después más adelante va a ser absorbida en el yeyuno o en el ilion. Bien, entonces, células parietales son las células acidófilas. Acá estábamos antes, y vemos que en la región más profunda de las glándulas predominan unas células basófilas, y estas son ni más ni menos que las células principales. Esto parece un poco confuso, tenemos las células parietales y las células principales. Estas células principales, muy por el contrario, podemos observar que tienen un citoplasma basófilo. También son células grandes, del mismo tamaño que las células parietales, son células poliédricas, tienen un citoplasma basófilo, tienen un núcleo también grande, esférico de cromatina laxa nucleolo evidente. La función que tienen las células principales es la producción de pepsinógeno. El pepsinógeno, todo lo que termina en ógeno, es una versión inactiva de algo. En este caso de la pepsina, van a sintetizar pepsina inactivada, digamos, que al llegar a la luz del estómago
por el pH ácido se va a activar esta enzima y tiene función proteolítica, la pepsina. También otro de los componentes del jugo gástrico. Bien, hasta acá tenemos una pequeña regla mnemotécnica para ayudarlos a ustedes a recordar cómo es la coloración y estas dos células importantes. La regla es príncipe azul, ¿sí? La célula principal es de color azul, digamos, es de color basófila, que no es azul, sería violeta. Perfecto. Entonces la parietal es acidófila. Si vos conoces alguna regla para ir tirando también, Luca, que sos un maestro, bienvenido sea. No, la verdad que de esto no tengo ninguna regla mnemotécnica. No conocía la tuya tampoco, así que... Al momento de estudiar, a ustedes, si les sirve, invéntense sus propias reglas también. Cuando tienen una seguidilla de cosas para aprenderlas, para memorizarlas, si bien no significa que estudien de memoria cuando tienen que aprender algo en particular, ¿sí? Por ejemplo, los efectos adversos de los beta bloqueantes están todos definidos como el abecedario. Entonces vos sabés que hay uno con la A, uno con la B, uno con la C, uno con la D, y de esa manera uno sabe que no se olvida de ninguno. Puse un ejemplo por tirar, así como, por ejemplo, las ramas de la arteria axilar, la mamá es acróbata en 2 circos, ¿no? Y así era mamaria interna, es la escapular, acróbata era de la acromiotorácica, en 2 circos era 2 circunflejas, y así yo, si no fuera por esta regla, no recordaría las ramas de la axilar interna, de la arteria axilar, que muy evaluado de hecho sea de paso. Bien, acá tenemos la ultraestructura de las células principales. Estas células se dedican más que nada a la producción de proteínas. Recuerden que el pepsinógeno, la pepsina, es una enzima, y las enzimas son proteínas. Entonces va a tener un aparato biosintético desarrollado. Al decir esto nos referimos a que tiene gran cantidad de retículo plasmático rugoso, con muchos ribosomas asociados, va a tener un Golgi muy desarrollado, y también tiene vesículas que acumulan este producto de secreción en forma de gránulos decimógenos, es decir, todo lo que termina en ógeno dijimos que está inactivado. Si esta enzima que degrada proteínas estuviera activa dentro de la célula estaría en problemas, digamos. Entonces siempre en histología relacionemos la estructura con la ultraestructura. Cuando vemos células que tienen cromatina laxa y citoplasma basófilo, ya se nos va prendiendo la lamparita de que esa célula se dedica a fabricar proteínas. También tenemos otras células que acá aparecen en el dibujito, que son las células enteroendocrinas. Una de ellas está la célula G acá marcada en verde, no las buscamos en el preparado. También están las células S, que sintetizan somatostatina, estas sintetizan gastrina. Bien, son células que van a sintetizar hormonas que van a actuar en el tubo digestivo, tienen un efecto local. Por eso se denominan células enteroendocrinas, entero de tubo digestivo, endocrinas de que justamente producen hormonas. Bien, todo lo que charlamos recién es sobre la mucosa. La mucosa que está formada por estas glándulas, recordamos, estas glándulas tubulares ramificadas, ¿bien? Cuando esta sería la mucosa por acá, fíjense acá lo que llegamos a observar es la muscular de la mucosa, no es la excepción ninguno de los órganos del tubo digestivo. Por acá observamos a la submucosa, que está formada por tejido conectivo colágeno denso, esta vez sin ninguna particularidad. Y cuando hacemos más aumento en este sector, podemos observar que tenemos este tejido muy acidófilo de células alargadas, con núcleos también alargados de bordes romos, cromatina laxa, en forma de habano, bien, corresponden ni más ni menos que a músculo liso. Y tenemos distintos
distintas incidencias de corte de músculo liso. Acá se lo ve longitudinal, acá se lo ve transversal. Las capas de músculo liso no son fáciles de reconocer en los preparados, pero a saber, son oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Llegando hacia la región más periférica, podemos observar que tenemos, pregunta, ¿qué túnica tenemos en la periferia? ¿Es adventicia o es serosa? Me gustaría que algún valiente que tiene ganas de aprender mucho nos lo cuente por el micrófono o bueno, por el chat. Están respondiendo serosa, varios. Pusieron Manuela, Diego y Julián. Paola también. Perfecto, perfecto a todos, muy bien. Ustedes piensen en la anatomía del cuerpo y aquellos órganos que están recubiertos por una, digámoslo, por una especie de sábana, como es el peritoneo, van a tener una serosa. Así también es el caso de los pulmones, que están rodeados por una pleura. Los pulmones tienen serosa, los órganos intraperitoneales tienen serosa. El peritoneo es una serosa histológicamente. Cuando nos referimos a serosa, estamos diciendo que está constituida por un epitelio de tipo plano simple que rodea el órgano, y este epitelio plano simple está subyacido, no sé si estoy conjugando bien, por un tejido conectivo colágeno laxo. Entonces, serosa, epitelio plano simple, más tejido conectivo colágeno laxo. Este epitelio plano simple tiene un nombre propio en este caso y se llama mesotelio. Bien, tenemos aquí una región que está la interconexión entre el esófago y el estómago, que justamente es donde se encuentra el cardias, y podemos apreciar lo siguiente. Este es el epitelio plano estratificado, ¿sí? Acá vemos que hay queratina, pero esto se debe a que es un preparado de rata, y la rata come basura, cosa que nosotros no, así que la rata necesita una protección extra en su esófago. Tenemos un epitelio plano estratificado, no queratinizado para nosotros, en los humanos, que de pronto cuando llega al estómago, este epitelio se va a hacer de tipo glandular, cilíndrico simple, que acá lo podemos ver, cilíndrico simple, que va a formar invaginaciones, formando glándulas. Las glándulas que nosotros vimos en este preparado de estómago son las glándulas que corresponden a la región del fundus. Tenemos glándulas pilóricas y glándulas también cardiales, que serían estas, que se caracterizan por poseer menos tipos celulares y son menos profundas, pero son glándulas también tubulares. Y acá hay una región importante para la medicina, y es que cuando hay reflujo, cuando el contenido del estómago asciende hacia superior, ese ácido va a dañar a las células planas que están en el esófago. Ustedes piensen que el estómago tiene una protección que es el moco de las células mucosas, las mucosas del cuello. Hay una gran cantidad de moco que tiene bicarbonato, este moco, y este moco va a amortiguar el pH ácido que está en la luz. Toda la mucosa del estómago está protegida por este moco, cosa que no lo tiene el esófago. Entonces cuando el ácido clorhídrico llega al esófago, lo lastima. Estas células van a sufrir daño y van a dar una patología que se llama esófago de Barrett, que lo van a ver años próximos. Muy bien, hasta acá, ¿cómo venimos con nuestro patrón histológico básico? Hasta ahora ya vimos esófago, bien, ya vimos estómago, miren este cuadrito bien del brusco, incluso acá tenemos las células, que está buenísimo, y ahora vamos a continuar con el intestino delgado. Gasti, excelente. Yo aprovecho a saludarte, ¿sabes? Hola. Y avisarte que yo estoy acá. Lucas ya lo sabe. Muy bueno, Gasti, muy bueno.
Yo lo único que te quería consultar cuando pensabas hacer recreo, Ajá. porque es muy largo el temario, entonces Ujú. me parece que necesitamos descansar en algún momento cuando vos dispongas. Y terminamos intestino delgado y hacemos recreo. Sería dentro de Sí, 15 cuando quieran, minutos. o antes de glándulas anexas, como quieran ustedes, como se hayan organizado, solo para que lo tengan en cuenta. Bueno, vemos intestino delgado ahora y hacemos un recreito y seguimos con intestino grueso y con glándulas salivales. Entonces, continuando con el intestino delgado, podemos observar acá un corte en donde es un corte transversal en donde podemos apreciar que también está formado por nuestro querido patrón histológico básico de mucosa, submucosa, muscular y adventicia, y el intestino delgado en su mucosa y submucosa es muy diferente del estómago. Por lo pronto, observemos acá que la submucosa emite proyecciones hacia la luz, que son estas que observamos acá, estos pliegues que vemos ahí. Estas proyecciones hacia la luz de la submucosa se denominan pliegues de Kerklin. A su vez, la mucosa, fíjense acá que es esta bien amarillita, la mucosa va a tener evaginaciones hacia la luz de forma digitiforme, es decir, de forma de dedo, que se van a llamar vellosidades. Entonces, como podemos ver acá en el gráfico, si vemos una vellosidad desde cerca, sería así. Que es esta misma estructura que vemos acá, es la que estamos observando en nuestro esquema del patrón histológico básico. Entonces, la mucosa va a estar formada por un epitelio cilíndrico simple, y miremos acá, este epitelio, estas células cilíndricas simples, en su parte apical tienen especializaciones de membrana, que corresponden ni más ni menos que a microvellosidades. A no confundir con esto entonces. Tenemos la submucosa, emite una proyección hacia la luz, que se llama pliegue de Kerklin. Esta submucosa es como si fuera un eje a partir del cual salen vellosidades. Lo podemos ver acá. A través de este eje de submucosa se desprenden las vellosidades, que las vellosidades son evaginaciones hacia la luz de la mucosa. Al decir eso nos referimos a que tanto el epitelio como la lámina propia, todo sale hacia la luz, en forma de dedo de guante. Y a su vez, cada una de las células que se llaman enterocitos van a tener en su membrana apical microvellosidades. Entendiendo esta cuestión histológica, ¿acaso no nos queda súper claro que la intención de este órgano es aumentar la superficie de absorción? Tal es así que emite la evaginación de la evaginación de la evaginación y cada vez más pequeño hasta llegar a las microvellosidades, que son dominio apical de membrana. Bien, y no olviden que además de vellosidades, la mucosa tiene invaginaciones hacia la lámina propia, que van a formar glándulas tubulares simples. Estas glándulas tubulares simples tienen el nombre de glándulas de Lieberkühn, que son estas que podemos observar acá, glándulas de Lieberkühn. Perfecto. Ahora sí, continuando con la primera parte del intestino delgado, podemos observar que tenemos este órgano hueco, vemos otra vez una sección de la pared, esta vendría a ser la luz central, y cuando miramos esto a más aumento, esta es la foto de la guía, podemos encontrar que está formado también por distintas túnicas, por nuestro patrón histológico básico. Por lo general, como suele ocurrir, la mucosa es la túnica más basófila y justamente la que está en contacto con la luz. Y es a donde podemos observar estas evaginaciones de la mucosa. ¿Por qué? Porque sale el epitelio hacia la luz y también sale la lámina propia. Es muy importante. Una vellosidad justamente está definida por eso, por lámina propia, epitelio, y también hay unas estructuras adentro que vamos a charlar en un ratito. Entonces, epitelio,
de este órgano, epitelio cilíndrico simple, con chapa estriada por las microvellosidades, y células caliciformes. Acá en la foto no salió ninguna, pero sépanlo, lo van a ver en las imágenes ustedes también. Muy bien. También tenemos, además de vellosidades, tenemos estas estructuras cortadas en diferentes incidencias de corte. Acá, por ejemplo, a corte transversal, que son las glándulas tubulares simples, que son las invaginaciones de la mucosa, que se llaman glándulas de Lieberkühn. Cuando miramos a la submucosa, nos llama la atención que hay gran cantidad de estas estructuras. Estas estructuras que, como podemos observar, están formadas por células acidófilo-pálidas con núcleos de cromatina densa desplazadas hacia la periferia. Me gustaría que algún valiente nos ayude y nos diga qué tipo de estructura histológica es esta que estamos observando. Pensando un poco en esto, ¿no? Que es acidófilo pálido, casi que tirando a negativo, muy pálido, o sea que adentro debe tener alguna sustancia que no se tiñe. ¿Cuál será? No sé, nos dirán ustedes. Ponen acino mucoso. Muy bien. Por acinos de tipo mucoso, también los van a encontrar, según el libro, como glándulas túbulo-alveolares, mucosas. A los fines prácticos, recuerden ambos tipos, acinos mucosos o glándulas túbulo-alveolares mucosas, que van a estar secretando moco hacia la luz de este órgano, que es el duodeno, recordando que el duodeno recibe todo el kilo del estómago, ese kilo ácido que va a lesionar a las vellosidades si no estuviera este moco que lo protege estas glándulas. Y tienen nombre propio, son glándulas de Brunner, y son patrimonio de la submucosa, y son las estructuras que nos hacen el diagnóstico diferencial de duodeno. Cuando observamos la túnica muscular, podemos observar que hay dos capas, una capa circular interna y una capa longitudinal externa, que está hacia la periferia, circular interna, longitudinal externa. Y acá, marcándonos con una flechita, podemos observar un grupo de somas neuronales que están ubicados entre ambas capas. Fíjense acá donde está el láser, más o menos por ahí sería. Estos conjuntos de somas neuronales se llaman plexo mientérico de Auerbach, que justamente lo que va a hacer es controlar la motilidad y el peristaltismo de este órgano. También vamos a encontrar un plexo en la submucosa, en todo nuestro tubo, que va a controlar la secreción glandular, y ese es el plexo submucoso de Meissner. También son somas neuronales. Perfecto. Cuando miramos al yeyuno, observamos que tiene, por un lado, vellosidades mucho más largas hacia la luz. Estas vellosidades tienen una mayor longitud, y además podemos observar que el epitelio de este órgano tiene una cantidad de células caliciformes más abundantes que en el duodeno. Entonces, vellosidades largas, mayor cantidad de células caliciformes, y observar que la submucosa no presenta glándulas de Brunner. Es una submucosa de tejido conectivo colágeno denso, no modelado, sin ninguna característica. Respecto de la túnica muscular, también es circular interna, longitudinal externa. Lo que nos hace diferencia de duodeno, aquí en intestino delgado, es justamente la mucosa y la submucosa. Mirando por acá esta fotografía a mayor aumento, podemos observar que en el centro de la vellosidad hay una estructura hueca que corresponde a un vaso. Este no es un vaso sanguíneo, sino que es un vaso quilífero. Es una de las estructuras
que forman parte de la vellosidad. Y por acá tenemos una célula muscular lisa que corresponde al músculo de Bruque. Es una fibra muscular que viene desde la túnica, desde la muscular de la mucosa. Bien, podemos observar también, como habíamos dicho, en la túnica muscular, la circular interna, bien, porque el corte del órgano es transversal, y la longitudinal externa. Fíjense cómo los núcleos son redondeados porque están a corte transversal, por eso yo me doy cuenta que los núcleos discurren en forma longitudinal, y estos núcleos alargados nos hacen diagnóstico de corte longitudinal, con lo cual es la capa circular. Y por último, rodeando, encontramos también una serosa, formada por un epitelio plano simple y un tejido pequeño abajo conectivo, colágeno laxo. Ese se llamaba mesotelio. Si les parece, hacemos un recreo acá para continuar en un ratito. Muy bien, seguimos mirando acá nuestro cuadrito comparativo de intestino delgado. Ya habíamos visto duodeno, cuya principal característica eran las glándulas de Brunner ubicadas en la submucosa. Vemos que las vellosidades no son tan altas, ¿bien? Vemos que la cantidad de células caliciformes acá, a comparación de acá, también es menor en el duodeno. En el yeyuno, bueno, esto de las células caliciformes que abundan más, vemos que las vellosidades son más altas, las glándulas de Lieberkühn son más profundas. No tenemos glándulas de Lieberkühn. Acá la vellosidad tienen bien evidenciados sus estructuras internas, el vaso quilífero con el músculo de Bruque, se marcan siempre en intestino delgado, yeyuno, ilion. Y bien, van a ver muchas veces que se habla de yeyuno, ilion como en general, pero hay una diferencia histológica entre uno y otro. Principalmente el ilion contiene una dependencia del... ¡Ay, se me fue! del sistema linfoide asociado a mucosas, el MALT, perdón, el tejido linfoide asociado a mucosas, que acá justamente aparece representado. Cuando miramos las microfotografías podemos ver que también tenemos las mismas capas que el yeyuno, pero observamos estas estructuras lobulares ubicadas en la lámina propia de este órgano y que generan un borramiento de las vellosidades que están por arriba. Ven que acá donde está la placa esta, que se llama placa de Peyer, no hay vellosidades. Estas estructuras son estaciones linfáticas, son tejido linfoide asociado a mucosas, es tejido linfoide de tipo secundario. Aquí va a ocurrir respuesta inmune con activación de linfocitos T, linfocitos B. Bien, y acá lo podemos ver a mayor detalle. Placas de Peyer. Y ahora sí, sigo compartiendo pantalla y les dejo acá con alguien que sabe muchísimo, que es Natán, para que nos siga contando cómo sigue esta historia. Bueno, aquí estoy. Buenísimo todo y muy bueno que hayas terminado con la parte de las placas de Peyer. Perdón, primero saludo a todos, ¿cómo andan? Es muy importante lo que dijo Gasti, que en el final, en el ilion, tenemos un montón de tejido linfático no capsulado, difuso, ¿sí? Secundario, y esto tiene vital importancia en este lugar del tubo digestivo porque donde finaliza el intestino delgado, empieza una parte del tubo digestivo que está repleta de bacterias. El colon es la última parte del procesamiento del bolo alimenticio, en donde la mayor actividad que ocurre es absortiva y de líquido. Acá es donde se encarga de deshidratar lo último que está pasando por el tubo digestivo y al mismo tiempo de lubricar con mucha secreción mucosa,
Por eso ustedes van a ver que la mucosa, fíjense que tiene una particularidad que la diferencia muchísimo del tubo digestivo que habían visto antes, del yeyunoilium, del duodeno. Fíjense que nosotros tenemos, fíjense en la mucosa, tenemos una mucosa alta con muchas glándulas, pero tenemos ausencia de vellosidades. Yo creo que eso es claro porque fíjense que pareciera como que las vellosidades que había en el yeyuno acá están decapitadas. Solamente tenemos glándulas, las mismas glándulas o criptas de Lieberkühn, con gran cantidad de células caliciformes, muchísimas, y también en el fondo células de Paneth, en el fondo de la glándula, que se encargan de liberar lisozima. La importancia de tener tanta cantidad de tejido linfático en el ilion, que es la última parte del tejido del intestino delgado, radica en que nosotros tenemos que establecer una barrera funcional para las bacterias que abundan en el colon, para que no pasen de manera retrógrada hacia el intestino delgado. El intestino delgado es un tubo que es prácticamente aséptico, donde no hay bacterias, donde están todas las bacterias controladas, y en el colon tenemos un tubo que se vale de una simbiosis que tenemos con gran cantidad de bacterias. Entonces, esa diferencia que tenemos entre los dos órganos es la que se ve histológicamente en el ilion como esa gran cantidad de tejido linfático. Por supuesto, el colon, fíjense, ahí se ven las glándulas, son muchas, se ve la lámina propia entre las glándulas y se ve la gran cantidad de células caliciformes. Por supuesto, tenemos también muchos enterocitos y tenemos todavía persistencia de la chapa estriada en los enterocitos que tenemos ahí arriba. Así que todavía mantiene función absortiva, pero una gran función secretoria de mucina. ¿Sí? Todo esto para lubricar el paso del bolo a través del colon. No hay grandes diferencias con el resto del tubo. Fíjense que también tenemos una submucosa con vasos grandes, donde también podemos encontrar el plexo submucoso o plexo de Meissner. Y en donde aparece una nueva diferencia es en la muscular. En la muscular de este órgano, nosotros, como siempre, por supuesto, tenemos una capa circular interna y una longitudinal externa, pero la gran diferencia es que la capa longitudinal externa se aglomera en 3 bandas equidistantes que también son conocidas como tenias del colon. Las tenias del colon son condensaciones, yo podría decir así, de la capa longitudinal externa en forma de 3 bandas equidistantes a lo largo del colon. Por eso ustedes cuando ven el preparado anatómico ven que el colon parece que tiene tiras, pareciera que tuviera bandas a lo largo. ¿Sí? Esas son las tenias del colon y son la longitudinal externa. Por supuesto que también entre las dos capas, que tenemos la circular interna y la longitudinal externa en forma de tenias, encontraremos también el plexo de Auerbach. No sé si alguno quiere agregar algo más respecto al colon. La verdad que acuérdense que no hay vellosidades y que en la muscular externa encontramos la longitudinal externa en forma de tenias. Y ahora, bueno, pasamos, bueno, eso fue todo el tubo digestivo. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda para hacerle a Gasti todo lo que dijo respecto de todo lo que se viene hablando hasta ahora. Si podemos, continuamos entonces con las glándulas salivales. Acá en esta diapositiva de Gasti tenemos representadas las glándulas salivales que nosotros estudiamos. Se disponen en 3 grupos importantes, en donde tenemos la glándula parótida, la glándula submaxilar y la glándula sublingual. Cada una de las 3 presentan conductos particulares que sirven para liberar la secreción en la cavidad bucal. Acá en la parte de arriba a la derecha, donde Gasti puso un sector que dice congelación rápida, fijación convencional, es donde vamos a encontrar el fundamento del por qué encontramos unas estructuras que son denominadas, que
son una manera de visualizar un tipo de acino de secreción, un tipo de adenómero, que se llama acino mixto. Acuérdense que nosotros en las glándulas salivales tenemos secreción con adenómeros de tipo acinares, ¿sí? De los cuales podemos encontrar acinos mucosos, en donde la secreción es principalmente de glucoproteínas, y acinos serosos, en donde la secreción consta de proteínas, y acinos mixtos, en donde tenemos combinación de los dos tipos de células en el acino. Fíjense, ahora para llevarlos a este ejemplo, lo que sucede es que en histología, en nuestros preparados, nosotros vemos al acino mixto como un acino que tiene células de secreción mucosa en el centro y por fuera una semiluna serosa, es lo que está ahí graficado, una semiluna serosa. Eso es lo que nosotros encontramos en la histología. Lógicamente esto está estudiado y en realidad no es que las células de secreción serosa se encuentren periféricas, sino que por la fijación que nosotros usamos, estas células es como que se agrupan por fuera del acino y dan ese artificio, dan esa manera de verlo que es como una semiluna serosa. ¿Sí? Pero en realidad tengan en cuenta que son células que están una al lado de la otra. Y en la parte de abajo de esta diapositiva, cómo se organiza la glándula. ¿Sí? Acuérdense que las glándulas salivales son glándulas grandes, son compuestas y ramificadas. Compuesta significa, haciendo memoria, que el conducto tiene bifurcaciones, y ramificadas que los acinos también se encuentran ramificados, o sea que al final de un conducto, el conducto se abre ramificándose en distintos acinos. Y ahí la representación histológica, el esquema de cómo se clasifican los conductos en las glándulas salivales. Tenemos conductos intralobulillares y conductos extralobulillares, porque hay conductos que van a discurrir por dentro de los lobulillos. Acuérdense que en este órgano los acinos se encuentran agrupados en lobulillos, y cuando el conducto se encuentra por dentro del lobulillo es un conducto intralobulillar, y cuando el conducto se encuentra por fuera, son conductos más grandes generalmente, que están fuera de los lobulillos, son conductos extralobulillares. Los conductos extralobulillares no tienen subclasificación, pero sí se subclasifican los conductos intralobulillares en dos tipos: el conducto estriado y el conducto intercalar, que están ahí muy bien graficados. Fíjense la importancia. El conducto intercalar tiene un diámetro menor al del acino, y el conducto estriado un diámetro igual o mayor. Bien, avancemos a diapositiva. El preparado que nosotros vamos a ver con atención es la glándula submaxilar. ¿Por qué miramos la glándula submaxilar? Porque en la glándula submaxilar nosotros tenemos todos los tipos de acinos. Tenemos los acinos serosos, tenemos los acinos mucosos y tenemos los acinos mixtos. Fíjense ahí cómo se ve el órgano. Esto sería más o menos en un objetivo de campo. Se vería así. Fíjense esa característica disposición del parénquima del órgano en forma de lobulillos, en donde podemos encontrar conductos que están por dentro de los lobulillos. A ver si puedes señalar uno, Gasti. Conductos dentro de los lobulillos, a ver. Esos que están ahí, esos dos que están ahí, que estás marcando, son conductos, fíjense que están claramente dentro de los lobulillos, por lo tanto es un conducto intralobulillar. Y después conductos que están por fuera de los lobulillos, que era el conducto que estaba, ese grande que estaba marcando ahí. Fíjense que ya desde este objetivo, con esta visualización del preparado, ya es muy sencillo reconocer los conductos y diferenciarlos de los acinos. Y los acinos son la estructura predominante y los conductos se encuentran entre ellos. ¿Seguimos? Acá estamos a mucho más aumento, con mayor magnificación, mirando las diferencias entre los acinos mucosos, y los acinos serosos y los acinos mixtos. Recuerden que como el acino seroso se encarga de la liberación de proteínas, de material proteico, va a constar de células que tienen basofilia en el citoplasma. Son citoplasmas basófilos con núcleo de cromatina laxa. Esto por la gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso para la secreción de proteínas. Distinto a los acinos mucosos, en donde nosotros encontramos estas estructuras redondeadas, como la que está señalada ahí,
en donde los núcleos se encuentran periféricos, ¿sí? Organizados en la periferia con todo el material de secreción, entonces esas gotas de glúcidos en el centro del acino. Y por supuesto abajo, en la flechita abajo, está el acino mixto, en donde se ve un poco parcialmente, pero se puede reconocer muy bien, esa seminuna serosa que estaba graficada en la diapositiva anterior. En las diapositivas anteriores, donde nosotros encontramos como si las células que secretan proteínas estuviesen por fuera del acino, y en realidad forman parte, las células están una al lado de otra, pero por una cuestión de técnica quedan relegadas a la porción externa, a la parte externa del acino, ¿sí? El acino es esa estructura redondeada, pequeña, que podemos encontrar y podemos discriminar fácilmente. En la imagen de la derecha, por supuesto, encontramos los conductos, ¿sí? Fíjense, dentro de todo un mar de acinos, de distintos acinos, encontramos estas estructuras que tienen una apariencia mucho más ordenada. Miren ese pequeño conducto intercalar, fíjense ese orden, ese ordenamiento de las células, en ese epitelio cúbico simple, muy característico, con esa luz muy visible. Y lo interesante acá es que este conducto tiene como diámetro dimensiones menores a las de un acino, ¿sí? Esa es la característica del conducto intercalar. Y a la derecha de ese conducto intercalar que es visible, se encuentra el conducto estriado, que claramente tiene otras dimensiones, pero fíjense que tiene una tinción predominantemente acidófila de su citoplasma. Fíjense que se llama conducto estriado porque fue caracterizado como que en su porción basal, en la porción basal de las células, se pueden observar estriaciones y bandas acidófilas más intensas que corresponden a una agrupación particular de mitocondrias, ¿sí? Las mitocondrias se encuentran bien agrupadas en ese sector basal de la célula, dándonos a nosotros ese fenómeno como de estriación. De todos modos, esto es solamente una cuestión de visualización, porque para nosotros es característico que si vemos un conducto que es mayor que las dimensiones de un acino, le decimos conducto estriado. Y si es un conducto menor que las dimensiones de un acino, es un conducto intercalar. ¿Sí? Así que prácticamente esas son las estructuras que tenemos que ver en las glándulas salivales. Los acinos, con esos 3 tipos, y los conductos intralobulares en esos 2 tipos, y ahora el último conducto, el que viene acá, ese que se encuentra entre los lobulillos, ¿sí? Dentro de los tabiques fibrosos que separan los lobulillos, conductos de mayores dimensiones, con epitelios más estratificados. Fíjense que este epitelio está bien estratificado, con una luz más amplia, donde se puede observar el material de secreción en el centro de la luz. ¿Sí? Así que las dimensiones, fíjense lo distintas que son. Este conducto es muy grande, el extralobulillar, o interlobulillar también es otro nombre válido, ¿sí? Extralobulillar o interlobulillar son nombres válidos. Esas son las estructuras que debemos reconocer en las glándulas salivales, ¿sí? No sé si hay algo más para agregar.